¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios elegiría a un profeta que huiría de su misión? La historia de Jonás esconde una verdad sorprendente que todo creyente necesita descubrir. Prepárate para un viaje que sacudirá tus convicciones y revelará el corazón de Dios de una manera que nunca imaginaste. La historia de Jonás no es solo un cuento infantil sobre un hombre y un pez. Es un espejo que refleja nuestras propias actitudes, prejuicios y resistencias a la voluntad de Dios. Entender el secreto de Jonás puede revolucionar tu comprensión del amor divino y tu propia misión como seguidor de Cristo. El llamado no deseado. Imagínate viviendo en Israel hace casi 3000 años. El reino está dividido, las tensiones políticas están en su punto máximo, y al otro lado de la frontera crece una superpotencia conocida por su brutalidad: Asiria. Es en este escenario que encontramos a Jonás, hijo de Amitai, un profeta del Señor. Un día la palabra de Dios viene a Jonás: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás, capítulo 1, versículo 2. Parece una misión simple, ¿cierto? Pero para Jonás era como si Dios le estuviera pidiendo lo imposible. Nínive no era solo la capital de Asiria, era el símbolo de todo lo que Israel temía y odiaba. Los asirios eran conocidos por su crueldad sin límites. No solo conquistaban ciudades, las destruían por completo. Relatos históricos describen cómo apilaban las cabezas decapitadas de sus enemigos en pirámides como trofeos de guerra. Los prisioneros eran desollados vivos y sus pieles colgadas en las murallas de las ciudades como un aviso macabro. Para Jonás, Nínive no solo era peligrosa, era impensable. ¿Cómo podía él, un hebreo, un adorador del Dios verdadero, predicar a esos bárbaros? ¿Y por qué debería hacerlo? En la mente de Jonás, ellos merecían el juicio divino, no una oportunidad de arrepentimiento. Pero el llamado de Dios rara vez se alinea con nuestras expectativas o comodidades. A menudo, Él nos llama a salir de nuestra zona de confort, a enfrentar nuestros miedos y prejuicios. Así como Jonás, podemos resistirnos al llamado de Dios cuando Él nos pide alcanzar a aquellos que consideramos indignos de su gracia. La huida desesperada. Ante el llamado de Dios, Jonás hace algo sorprendente: huye. No solo huye de la misión, sino que intenta escapar del mismo Dios. Pero Jonás huyó de la presencia del Señor, dirigiéndose a Tarsis. Bajó a la ciudad de Jope, donde encontró un barco que iba rumbo a ese puerto. Pagó su pasaje y se embarcó para huir de la presencia del Señor, yéndose a Tarsis. Jonás, capítulo 1, versículo 3. La huida de Jonás es más que una simple desobediencia. Es un intento desesperado de escapar, no solo de una tarea desagradable, sino de enfrentar sus propias creencias y prejuicios. Se cree que Tarsis estaba en el extremo opuesto del mundo conocido en aquella época, posiblemente en la España moderna. Jonás estaba dispuesto a ir literalmente al fin del mundo para evitar enfrentarse a los ninivitas. Pero ¿por qué Jonás pensó que podía huir de Dios? Como profeta, ciertamente conocía el Salmo 139. ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás. Si hago mi cama en lo más profundo del abismo, allí estás también. Salmo 139, versículos 7 y 8. La huida de Jonás revela una verdad profunda sobre la naturaleza humana. A veces preferimos negar la realidad antes que confrontar nuestras propias contradicciones internas. El viaje de Jonás hacia Tarsis no es solo un viaje físico, sino una jornada interior de negación y autoengaño. ¿Cuántas veces no actuamos como Jonás? Cuando Dios nos llama a hacer algo difícil o incómodo,
Nuestra primera reacción a menudo es huir. Buscamos nuestro propio Tarsis, ya sea a través de distracciones, racionalizaciones o simplemente ignorando el llamado de Dios. La huida de Jonás también nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de nosotros mismos. Al embarcarse en el barco, Jonás no solo pone en riesgo su propia vida, sino también la vida de todos los marineros a bordo. Nuestra desobediencia a Dios rara vez nos afecta solo a nosotros. Muchas veces tiene un efecto dominó que impacta a quienes nos rodean. Sin embargo, incluso en nuestra huida, Dios no nos abandona. Así como Él siguió persiguiendo a Jonás con su amor persistente, continúa buscándonos, incluso cuando intentamos escapar de Él. La huida de Jonás nos recuerda que no importa cuán lejos intentemos correr, el amor de Dios siempre nos alcanzará. La tormenta de la verdad. Mientras Jonás dormía en la bodega del barco, creyendo que estaba escapando de su misión divina, Dios preparaba una lección poderosa, no solo para el profeta fugitivo, sino para todos nosotros. Pero el Señor hizo soplar un viento muy fuerte sobre el mar, y se desató una tormenta tan violenta que el barco estaba a punto de hacerse pedazos. Jonás, capítulo 1, versículo 4. Esta no era una tormenta común. Era una manifestación física de la turbulencia espiritual causada por la desobediencia de Jonás. Los marineros, hombres experimentados que ya habían enfrentado muchas tormentas, se dieron cuenta de que esta era diferente. El texto nos dice que estaban aterrorizados y cada uno clamaba a su propio Dios. Jonás, capítulo 1, versículo 5. Es interesante notar el contraste entre los marineros paganos y el profeta de Dios. Mientras ellos estaban en pánico, clamando por ayuda divina, Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Su letargo espiritual era tan profundo que ni siquiera una tormenta mortal podía despertarlo. ¿Cuántas veces somos como Jonás, espiritualmente adormecidos mientras el mundo a nuestro alrededor enfrenta tormentas? El capitán del barco, desesperado, baja a la bodega y encuentra a Jonás dormido. Sus palabras son una reprimenda no solo para Jonás, sino para todos nosotros que a veces nos volvemos complacientes en nuestra fe. ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él se fije en nosotros y no perezcamos. Jonás, capítulo 1, versículo 6. La ironía es evidente. Un pagano está suplicando al profeta de Dios que ore. Este momento nos recuerda que a veces, en nuestra complacencia espiritual, podemos ser avergonzados por la fe sincera de aquellos que consideramos no creyentes. Cuando los marineros echan suertes para descubrir quién es el responsable de la tormenta, la suerte cae sobre Jonás. Obligado a enfrentar la verdad, Jonás finalmente confiesa: «Soy hebreo y adoro al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra». Jonás, capítulo 1, versículo 9. Esta confesión de Jonás es profundamente irónica. Reconoce que adora al Dios que hizo el mar y la tierra, pero está intentando huir de ese mismo Dios a través del mar. Su confesión nos recuerda que, a menudo, conocemos la verdad en nuestra mente, pero fallamos en vivirla en nuestras acciones. La tormenta en el mar de Jonás nos enseña que no podemos escapar de las consecuencias de nuestra desobediencia. Tarde o temprano, la verdad nos alcanzará. Pero también nos enseña acerca de la misericordia de Dios. Incluso en medio de la tormenta, Dios estaba trabajando no solo para corregir a Jonás, sino para revelarse a los marineros paganos. En las profundidades del mar, cuando los marineros, a regañadientes, arrojan a Jonás al mar tempestuoso, parece ser el final de la historia, pero para Dios es solo el comienzo.
Pero el Señor dispuso que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Jonás, capítulo 2, versículo 1. Este momento en la narrativa de Jonás es tan extraordinario que muchos tienen dificultades para aceptarlo como literal. Sin embargo, ya sea entendido como un evento histórico o como una poderosa metáfora, el mensaje sigue siendo el mismo. Incluso en las profundidades más oscuras de nuestra desobediencia y desesperación, Dios aún puede alcanzarnos y rescatarnos. El vientre del pez se convierte para Jonás en un lugar de profunda reflexión y transformación. Es interesante notar que Jonás, quien había huido de la presencia del Señor, ahora se encuentra en un lugar donde no puede huir de sí mismo ni de Dios. A veces Dios permite que lleguemos al fondo para que finalmente levantemos la mirada hacia Él. La oración de Jonás desde el vientre del pez, Jonás capítulo 2, versículos 2 a 9, es una hermosa expresión de arrepentimiento y gratitud. Él reconoce su situación. Cuando mi vida se apagaba, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Jonás, capítulo 2, versículo 7. Es notable que Jonás hable de su experiencia en el vientre del pez como si ya hubiera sido liberado. Dice, pero tú, Señor mi Dios, sacaste mi vida de la fosa. Jonás, capítulo 2, versículo 6. Esto nos enseña una lección poderosa sobre la fe. Incluso cuando aún estamos en medio de nuestra tormenta, podemos agradecer a Dios por la liberación que sabemos que Él proveerá. La experiencia de Jonás en el vientre del pez también nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 12, versículo 40. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jesús usa la experiencia de Jonás como una prefiguración de su propia muerte y resurrección, mostrando que incluso esta parte aparentemente fantástica de la historia de Jonás tiene un significado profundo en el plan de Dios. El gran pez de Jonás no fue un castigo, sino un acto de misericordia de Dios. En lugar de dejar que Jonás se ahogara en su desobediencia, Dios proveyó un lugar de refugio improbable, donde Jonás pudo enfrentarse a sí mismo y renovar su relación con Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos en nuestro propio vientre del pez, en situaciones difíciles e incómodas, que en realidad son oportunidades para el crecimiento y la renovación espiritual? La historia de Jonás nos anima a ver esas situaciones no como castigos, sino como invitaciones a una intimidad más profunda con Dios. Después de 3 días y 3 noches, Dios ordena al pez que vomite a Jonás en tierra firme. Esta resurrección de Jonás es un recordatorio poderoso de que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. No importa cuán lejos hayamos huido o cuán profundamente hayamos caído, la gracia de Dios siempre puede alcanzarnos y darnos un nuevo comienzo. La predicación reacia. Después de su experiencia en el vientre del pez, Jonás finalmente obedece el llamado de Dios y va a Nínive. La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te daré. Jonás obedeció la palabra del Señor y fue a Nínive. Jonás, capítulo 3, versículos 1 a 3. Es importante notar que Dios le da a Jonás una segunda oportunidad. Esto nos recuerda que Dios es paciente y misericordioso, no solo con aquellos a quienes enviamos a predicar, sino también con nosotros, sus mensajeros imperfectos. Jonás entra en la ciudad y comienza a predicar un mensaje simple y directo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás, capítulo 3, versículo 4.
Es un mensaje corto y aparentemente sin esperanza. No menciona el arrepentimiento ni la posibilidad de perdón. Parece que Jonás está haciendo lo mínimo para cumplir su misión. Sin embargo, algo extraordinario sucede. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno, y todos, desde el mayor hasta el menor, se vistieron de cilicio. Jonás, capítulo 3, versículo 5. La respuesta de los ninivitas es inmediata y abrumadora. Desde el rey hasta el ciudadano más humilde, todos se arrepienten. Este es un momento poderoso en la narrativa. Los ninivitas, a quienes Jonás consideraba más allá de la redención, responden a la palabra de Dios con un arrepentimiento genuino y profundo. Esto nos desafía a reconsiderar nuestras propias suposiciones sobre quién puede o no puede responder al Evangelio. El decreto del rey de Nínive es particularmente conmovedor. Que nadie, ni hombre ni animal, ni ganado ni ovejas, pruebe nada, que no coman ni beban, que tanto hombres como animales se cubran de cilicio, que todos clamen con fuerza a Dios, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios cambie de parecer, abandone su ira y no perezcamos. Jonás, capítulo 3, versículos 7 a 9. Este decreto revela varias verdades importantes. Primero, muestra la seriedad con la que los ninivitas recibieron el mensaje de Jonás. Su arrepentimiento no fue superficial, sino profundo y abarcador, afectando todos los aspectos de sus vidas. Segundo, revela una sorprendente comprensión de la naturaleza de Dios por parte de un rey pagano. Él entiende que Dios puede ser misericordioso si ellos se arrepienten. La respuesta de los ninivitas nos desafía a examinar la profundidad de nuestro propio arrepentimiento. Muchas veces tratamos el arrepentimiento como un simple cambio de pensamiento, pero los ninivitas nos muestran que el verdadero arrepentimiento implica un cambio completo de dirección en nuestras vidas. Lo más notable es la respuesta de Dios ante el cambio de corazón de los ninivitas. Cuando Dios vio lo que hicieron y cómo abandonaron sus malos caminos, se arrepintió y no los destruyó como había amenazado. Jonás, capítulo 3, versículo 10. Este pasaje nos presenta un aspecto profundo del carácter de Dios. Su disposición a cambiar de parecer en respuesta al arrepentimiento humano. Esto no significa que Dios sea voluble o que sus promesas no sean confiables. Por el contrario, muestra que la misericordia de Dios es constante y que su deseo principal es siempre la redención, no la destrucción. Dios está siempre dispuesto a perdonar cuando hay un arrepentimiento genuino. La predicación reacia de Jonás y la sorprendente respuesta de los ninivitas nos enseñan varias lecciones importantes. Primero, Dios puede usar hasta mensajeros imperfectos y reacios para cumplir sus propósitos. Segundo, nunca debemos asumir que alguien está fuera del alcance de la gracia de Dios. Tercero, el verdadero arrepentimiento implica un cambio completo de corazón y acciones. Cuarto, la misericordia de Dios siempre está disponible para aquellos que se vuelven a Él con sinceridad. Esta parte de la historia de Jonás nos desafía a examinar nuestras propias actitudes. ¿Somos como Jonás, reacios a compartir el mensaje de Dios con aquellos que consideramos indignos? ¿O estamos dispuestos a ver el potencial de transformación en cada persona sin importar cuán improbable parezca? Además, la respuesta de los ninivitas nos invita a considerar la profundidad de nuestro propio arrepentimiento. ¿Estamos dispuestos a hacer cambios radicales en nuestras vidas cuando somos confrontados con la verdad de Dios? ¿O nuestro arrepentimiento tiende a ser superficial y pasajero? Finalmente,
La misericordia de Dios hacia Nínive nos recuerda que su amor y compasión se extienden a todos, incluso a aquellos que consideramos nuestros peores enemigos. Esto nos desafía a expandir nuestra propia capacidad de amar y perdonar, siguiendo el ejemplo de nuestro Padre Celestial. La ira del profeta. La reacción de Jonás ante la misericordia de Dios hacia Nínive es sorprendente y perturbadora. Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Entonces oró al Señor. «Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor, y que te arrepientes del castigo». Jonás, capítulo 4, versículo 2. Este pasaje revela el verdadero corazón de Jonás y la razón de su huida inicial. No era el miedo a los ninivitas lo que lo impulsó a huir, sino el temor de que Dios pudiera perdonarlos. Jonás conocía bien el carácter de Dios, su misericordia, compasión y amor. Pero en lugar de alegrarse por estas cualidades, las resentía. La reacción de Jonás nos confronta con una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. Muchas veces queremos que Dios sea misericordioso con nosotros, pero nos resistimos a ver esa misma misericordia extendida a los demás, especialmente a aquellos que consideramos nuestros enemigos. Jonás estaba tan perturbado que llegó a desear la muerte. «Ahora, Señor, quítame la vida, porque prefiero morir que vivir». Jonás, capítulo 4, versículo 3. Esta declaración dramática revela la profundidad del conflicto interno de Jonás. Estaba dispuesto a morir antes que ver a sus enemigos recibir misericordia. La respuesta de Dios a la ira de Jonás es notable por su amabilidad. En lugar de reprender duramente a su profeta petulante, Dios le hace una simple pregunta. ¿Tienes alguna razón para estar tan enojado? Jonás, capítulo 4, versículo 4. Esta pregunta invita a Jonás y a nosotros a examinar las raíces de nuestra ira y resentimiento. Jonás, aún esperando que Dios cambiara de opinión y destruyera a Nínive, salió de la ciudad y construyó una cabaña para sí mismo, esperando ver lo que sucedería. Es en este punto que Dios prepara una lección objetiva para Jonás. Entonces el Señor Dios hizo crecer una planta sobre Jonás para darle sombra en su cabeza y librarlo del calor. Y Jonás se alegró mucho por la planta, pero al amanecer del día siguiente Dios envió un gusano que atacó la planta y ésta se secó. Cuando salió el sol, Dios envió un viento oriental muy caliente y el sol golpeó la cabeza de Jonás al punto de casi desmayarse. Jonás deseaba morir y dijo: «Es mejor para mí morir que vivir». Jonás, capítulo 4, versículos 6 a 8. Esta secuencia de eventos, la planta que crece, el gusano que la destruye y el viento abrasador, sirve como una parábola viva para Jonás. Dios usa esta experiencia para revelar a Jonás y a nosotros algunas verdades profundas. Primero, nuestra perspectiva a menudo es limitada y egoísta. Jonás se preocupaba más por su propio bienestar que por el destino de toda una ciudad. Segundo, muchas veces valoramos cosas triviales, como una planta, más que las cosas que realmente importan a Dios, como la vida de las personas. Tercero, nuestra ira y resentimiento a menudo provienen de un sentido distorsionado de justicia y derechos. Dios luego llega al punto principal. Tú te compadeces de esta planta, aunque no la hiciste crecer ni cuidaste de ella, que creció en una noche y al siguiente día murió. ¿Y no debería yo tener compasión de la gran ciudad de Nínive, donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y la izquierda, y además muchos animales? Jonás, capítulo 4, versículos 10 y 11.
Esta poderosa conclusión de la historia de Jonás nos desafía a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Mientras nosotros nos preocupamos por nuestro propio bienestar y derechos, Dios se preocupa por la redención de todos los pueblos, incluso aquellos que consideramos indignos. La historia de Jonás termina con esta pregunta retórica de Dios, dejándonos reflexionar sobre nuestras propias actitudes. ¿Somos, como Jonás, resentidos por la misericordia de Dios hacia otros? ¿O estamos dispuestos a abrazar el corazón compasivo de Dios por todas las personas? Esta narrativa nos invita a examinar nuestros propios corazones, a confrontar nuestros prejuicios y resentimientos y a alinear nuestras actitudes con el corazón misericordioso de Dios. Nos desafía a ver a cada persona, sin importar cuán perdida o enemiga pueda parecer, como alguien por quien Cristo murió y a quien Dios desea redimir. El corazón de Dios revelado en la historia de Jonás, en su conclusión, nos ofrece una visión profunda del corazón de Dios. A través del contraste entre la actitud de Jonás y la compasión divina, somos invitados a contemplar la vastedad del amor de Dios, que trasciende nuestras expectativas y prejuicios humanos. Dios revela su corazón de diversas maneras a lo largo de la narrativa. Primero, vemos su persistencia en buscar a Jonás, no para castigarlo, sino para redirigirlo a su misión. Esto nos recuerda que Dios no se da por vencido fácilmente con nosotros, incluso cuando huimos de Él, como está escrito en Lucas capítulo 15, versículo 4. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 en el campo y va tras la oveja perdida hasta encontrarla? En segundo lugar, vemos la compasión de Dios por los ninivitas. A pesar de su maldad, Dios desea darles una oportunidad de arrepentimiento. Esto hace eco de las palabras de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Diles: juro por mi vida, palabra del Señor soberano, que no me complazco en la muerte de los malvados, sino en que se aparten de sus malos caminos y vivan. La paciencia de Dios con Jonás también es notable. Incluso cuando Jonás se enoja por la misericordia divina, Dios no lo rechaza. En lugar de eso, Él le enseña gentilmente a través de la lección de la planta. Esto nos recuerda lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa como algunos suponen. Al contrario, Él es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Finalmente, la preocupación de Dios por más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y la izquierda, además de muchos animales, revela su compasión abarcante. Esto nos recuerda lo que dice en Mateo, capítulo 10, versículos 29 al 31. No se venden 2 pajarillos por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes, y aun los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. El corazón de Dios, revelado en Jonás, desafía nuestras nociones limitadas de justicia y misericordia. Aunque muchas veces deseamos ver justicia inmediata para aquellos que consideramos malvados, Dios desea redención. Esto no significa que Dios ignore el pecado. El mensaje de juicio para Nínive era real, pero su justicia siempre está equilibrada con misericordia. Esta revelación del corazón de Dios nos invita a ampliar nuestra propia capacidad de amar y perdonar. Como Jesús nos enseña en Mateo, capítulo 5, versículos 44 y 45, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él
hace salir el sol sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. La historia de Jonás nos desafía a alinear nuestros corazones con el corazón de Dios. Somos llamados a ver a las personas como Dios las ve, no solo como pecadores merecedores de juicio, sino como posibles recipientes de su gracia y misericordia. La narrativa de Jonás actúa como un espejo para nuestra propia alma, reflejando nuestras actitudes, prejuicios y resistencias a la voluntad de Dios. Al examinar el viaje de Jonás, somos invitados a confrontar aspectos incómodos de nuestra espiritualidad. Primero, la huida de Jonás nos hace cuestionar de qué maneras intentamos huir de Dios en nuestras propias vidas. Tal vez no nos embarquemos en un barco hacia Tarsis, pero podemos refugiarnos en distracciones, racionalizaciones o incluso en una religiosidad superficial que evita el verdadero compromiso con Dios. Como está escrito en Hebreos capítulo 4, versículo 13, nada en toda la creación está oculto a los ojos de Dios. Todo está descubierto y expuesto ante los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Si encontraste interesante reflexionar sobre la misericordia de Dios en la historia de Jonás, no puedes perderte la fascinante historia de Ezequiel y el milagro del Valle de los Huesos Secos. Es una poderosa narrativa sobre restauración y esperanza, mostrando cómo Dios trae vida donde solo hay desolación y muerte. Haz clic en el video que aparece en la pantalla y descubre cómo Dios puede transformar incluso los momentos más oscuros en oportunidades para un renacimiento. No te pierdas este mensaje inspirador que nos recuerda que con Dios nada está perdido.